Hola, mi nombre es Alejandra y en esta ocasión quiero mostrarle algunos tips sobre las tablas de queso y de charcutería. Entre lo que vamos a aprender estarán los temas de los cortes de cada queso, cómo estilizar cada uno de ellos y cómo estilizar algunas formas de presentación de los fiambres, que son los jamones, los chorizos, los salamis y ese tipo de cosas. Para esto voy a utilizar una bandeja bastante grande para que quepan muchas cosas en este formato, pero ustedes pueden utilizarlo en la forma que deseen. Puede ser redonda, cuadrada, rectangular, como quieran. Y le puse un poquito de papel encerado que lo fijé con un poquito de cinta doble cara para que no se mueva. Les iré mostrando un tipo de queso, la forma en que lo corto y luego lo vamos a ir colocando en nuestra bandeja hasta que terminamos con todo lo que vayamos a necesitar. Así que tengan en cuenta que habrá momentos en los que cambiaré de vista para que tengan una mejor visión de la forma en que corto los quesos y los coloco. Así que vamos a darle. Como tip general, me gusta primero colocar los bols pequeños donde iré colocando las cosas que tenga, como las mermeladas. Aquí por ejemplo hago las flores de chorizo y vamos a hacer eso primero. Ese no lo haré en vista alta porque no tiene mucho sentido, pero no tienen que tener un orden específico, simplemente como les vaya mejor. Y ahora vamos a pasar a los cortes de los quesos. Primero vamos a utilizar este queso manchego y les mostraré cómo lo corto. Es este triángulo de aquí y lo vamos a separar con cuchillo. Recuerden siempre lavarse muy bien las manos para manipular la comida y utilizar los cuchillos con la mano que no tocarán o que menos tocarán la comida. En el caso de este video verán que no cuidaré muy bien estos puntos, pero es porque esta bandeja no se va a consumir, es simplemente para darles el taller. Lo primero es que le quito la corteza y hago presión con esta parte de la mano y no con los dedos porque estos van a tocar el queso. Cortamos esta parte y la desechamos. Luego pasaremos a hacer cortes rectos donde sacaremos muchos triangulitos de este triángulo grande. Y esta es la otra esquina que voy a desechar. Bien, me lavé las manos para poder utilizar las dos y les enseñaré 3 formas de estilizar este tipo de queso. A la primera le llamo zigzag. Es básicamente colocar una punta del queso contrario a la siguiente hasta terminar todos los triángulos que tengamos. Esta es una de las más utilizadas y personalmente la que más me gusta. A la segunda forma le llamaremos el abanico y es un tipo de estilizado que queda bastante bien en bandejas que son redondas o hexagonales como la mía. Esta se trata de unir cada punta del queso y hacer que las orillas más anchas vayan formando la silueta de un círculo. A la tercera y última forma le llamaremos cola de dragón y ya entenderán por qué. Es hacer una línea de los triángulos hasta terminar y puedes darle un poco de movimiento cambiando la dirección. Esto ayudará a darle más dinamismo. Ahora vamos a implementar 2 de estas 3 formas en nuestra bandeja. La primera forma que voy a implementar es la de abanico, pues como comenté anteriormente, esta queda bastante bien en los tipos de bandeja de forma redonda. La voy a colocar en 2 esquinas opuestas para que tenga equilibrio. Además de esta, colocaré la forma llamada zigzag, pues es una de las que más me gusta. Es necesario colocarlo en un lugar un poco distanciado a los demás para que no se vea el mismo tipo de queso junto. Luego de esto limpiaremos muy bien nuestra tabla con un pañito húmedo y cortaremos el siguiente queso, que es el camembert.
Este tipo de queso tiene un sabor que combinado con mermeladas dulces da una combinación perfecta. Tiene una corteza que no todo el mundo la come, pero es totalmente comestible. Y estas serán 3 formas de cómo podemos estilizar el queso camembert. En la primera forma puedes dejar el queso tal cual viene o hacerle un pequeño diseño con un cortador de galleta sobre él y allí echar un poco de la mermelada o miel de tu preferencia. En lo personal siento que combina bastante bien con mermelada de guayaba. Para las 2 siguientes presentaciones necesitaremos cortar con nuestro cuchillo el queso en 8 partes iguales, cortando primero a la mitad, luego giramos y cortamos la siguiente mitad y así sucesivamente, hasta tener 8 pedazos iguales. Entonces, para la segunda forma de estilizado vamos a despegar cada uno de estos triangulitos y los vamos a colocar como hicimos con el queso manchego en forma de abanico, pero al ser un queso un poco más grueso y más pequeño, va a dar un efecto totalmente diferente. Con esta forma puedes rodear algún bowl pequeño o colocar nueces en el centro o simplemente unes un poco más los ejes. En la tercera forma haremos algo prácticamente igual, pero tendremos uno de pie y uno recostado. Así tendrán un efecto diferente al anterior. Ahora aplicaremos una de estas 3 formas en nuestra bandeja. Rodearé estos bowls creando un semicírculo con la forma de abanico. Vamos a utilizar un queso amarillo, en mi caso estaré utilizando esta marca que es bastante buena. Y con esto lograremos dar un toque de color diferente a nuestra bandeja. Es totalmente una barra de quesos que si la cortamos lograremos obtener un cuadrado fino y pequeño, más o menos como este. Realizaremos el mismo corte hasta terminar toda la barra. Colocaremos de forma directa este queso en nuestra bandeja y la forma en que lo coloco se llama dominó. Lo ideal es que iniciemos nuestro efecto dominó con el queso desde un extremo de la bandeja y pase hacia otro extremo. Yo iniciaré desde esta esquina e iré colocando uno sobre otro imitando el efecto que dan los dominós cuando lo pones en línea y se caen. Mientras más curvas y más movimiento le des a tus quesos, hará que la bandeja se vea un poco más divertida. Se me da el caso de que mis quesos chocan con un elemento de la bandeja, así que ¿qué puedo hacer? Seguir la línea luego de estos elementos y eso dará un efecto de que el queso pasó por debajo de esos elementos y continuó su rumbo. Esto se ve bastante cool y bastante bien. Recuerden que pondremos el queso hasta llegar al otro extremo, así que no debemos detenernos por algún elemento en el camino. Y así se va viendo nuestra tabla de quesos con solo 3 quesos. Ahora vamos a utilizar el queso provolone rebanado. Un dato súper importante para tener una tabla de quesos totalmente personalizada es no comprar tus quesos rebanados. A menos que pase como en este caso, que yo sepa ya la forma exacta en cómo lo voy a utilizar. Este lo vamos a utilizar para hacer una flor de queso, que el mejor queso que se presta para esto es el provolone porque es un queso suave y bastante flexible. Así que pasaremos todas nuestras lonjas de quesos y la cortaremos por la mitad para hacer el efecto de la rosa de queso. Para hacer este tipo de flor de queso vamos a necesitar de base un pequeño bowl.
Ahí dentro vamos a colocar uno de nuestros trozos de queso que debe tener la parte redondeada hacia arriba y lo vamos a intercalar con otro trozo hasta llenar totalmente el alrededor de nuestro bowl. Estos serán nuestros pétalos base. Pueden colocar la cantidad de pétalos que les guste más, pero tengan en cuenta que a la hora de ser consumidos es mejor cuando tiene pocos a que cuando tiene muchos. Para mí con esto es suficiente para base de pétalos, así que el centro lo rellenaré de una forma diferente. Voy a tomar los mismos pétalos que utilicé, pero antes los voy a colocar en la tabla de forma lineal y los voy a enrollar entre sí para realizar el centro de la rosa y las partes que van saliendo hasta los pétalos base. Si sienten que no caben, pueden sacarle algunos pétalos o hacerle un poquito de presión hacia abajo y luego abren un poco los pétalos de su flor. No pienso utilizar más quesos, así que voltearé mi tabla para luego limpiarla muy bien con un pañito húmedo y desinfectante y empezar a colocar mis fiambres. El primero que utilizaremos será el chorizo, que siempre me dicen que es pepperoni, pero ahí dice que es chorizo. Lo sacaré de su empaque hacia la tabla y con estos realizaré flores de chorizo que se ven bastante bien. Con esta tu tabla va a realzar bastante porque le estarás colocando un color diferente a los tonos blanquitos, amarillentos de los quesos. Para realizar el centro de esta flor, a diferencia del queso que lo tuvimos que cortar, lo vamos a doblar y quedará en forma de semicírculo, pero la flor se verá un poquito más llena que como se vio la de queso. Sabiendo este dato, vamos a proceder a colocar en nuestro bowl los pétalos base por todo el alrededor del envase. Cuando estemos contentos con el resultado, pues pasaremos a hacer los pétalos centrales de la misma forma que hicimos el de queso. La ventaja del chorizo es que resbala muchísimo más que el queso, así que es un poco más sencilla de realizar. Aunque al ser tan pequeño de vez en cuando es un poquito difícil de agarrar, pero para colocar dentro de los pétalos base es bastante sencillo. Haremos el mismo proceso de enrollar hasta terminar con todos, y si sientes que te faltan algunos pétalos, pues doblas el siguiente a la mitad y se lo colocas por encima y no hay problema. Cuando estés contento con el resultado, pues pasas a colocar estos pétalos centrales dentro de los pétalos base. Cuando lo coloques en el bowl dentro de los pétalos base, verás que estará un poquito cerrado, así que con las manos tienes que extenderlo un poquito. Luego de haber realizado la flor de chorizo, te recomiendo que al colocarla en tu bandeja la coloques en una parte central, pues es uno de los elementos que más llama la atención en tu bandeja. Como mi bandeja es extremadamente grande, pues haré 2 flores de chorizo y las colocaré una del lado del otro. Las realizaré de la misma forma en que hice la anterior. De esta forma se complementarán bastante bien, pues estarán una del lado de la otra. Y junto a ellas coloco mi flor de queso. Al cambiar de elemento, recuerden lavar muy bien sus manos y limpiar bastante bien sus tablas. Esto es un dato súper mega importante, sobre todo en el caso de los fiambres, pues cada uno tiene un sabor bastante peculiar y se lo puede traspasar al siguiente fiambre que utilices, y no queremos eso. El siguiente fiambre que pienso utilizar es el jamón serrano, pero este tiene la peculiaridad de que no se puede sostener por sí solo, así que antes de colocar este fiambre, voy a colocar mis frutas, porque con esta voy a lograr que los fiambres que no tengan soporte puedan tener un soporte con las frutas. Recuerden que esta es una bandeja que se utiliza bastante con vinos, así que una fruta que no puede faltar son las uvas.
Les recomiendo que al elegir sus uvas noten que estén bien juntas y que tengan pocos ramos. Las voy a colocar en 3 partes diferentes de la bandeja y que estén bien separadas una entre otra para que tenga más dinamismo. Luego de colocar las uvas voy a colocar un kiwi y para hacer el corte de flor del kiwi vamos a utilizar un cuchillo que sea un poco fino y realizaremos por todo el alrededor cortes tipo zigzag. Es decir, vamos a cortar una diagonal hacia un lado y luego una diagonal hacia el otro y que cada punta se encuentre entre sí. Cuando termines de cortar todo el alrededor del kiwi, se supone que tu cuchillo debería encontrar la punta inicial y la punta final. Al juntarse estas dos, el kiwi se separará sin problemas. Solo tienes que alar hacia ambos lados opuestos y listo. Cuando obtengas este resultado, solo faltará colocarlo en la parte de la bandeja que consideres. Recuerda siempre jugar con los contrastes de los colores. Como ahora colocaré fresas, trataré de que estén un poco alejadas de mis flores de chorizo para que no les roben la atención. Esto sin ningún orden en específico, pues simplemente estamos rellenando espacios. Y así es como queda. Ahora sí, vamos a colocar nuestro jamón serrano. La forma en que me gusta colocar el jamón serrano es primero doblándolo a la mitad y hacer el proceso como si estuviéramos haciendo un abaniquito de papel, pero con el fiambre, sosteniéndolo en la parte de abajo y que se abra la de arriba y así va a quedar como un lacito. Luego lo coloco en la bandeja y haré este proceso hasta que esté satisfecha con el resultado. Recuerda, doblar a la mitad, hacer como si estuvieras haciendo un abaniquito de papel, sosteniéndolo por la orilla en que se juntó, abriéndolo en la otra orilla y colocándolo en línea junto al otro lacito que hicimos anteriormente. Mi idea es realizar la cantidad de lacitos necesaria hasta llegar a esta esquina. Cuando sienta que esté listo, pasaré a estilizar mi siguiente fiambre, que es el salami Genoa. Para colocar este, tomaré un trozo y lo doblaré a la mitad, cerciorándome que sea un solo trozo. Y cuando esté doblado a la mitad, lo volveré a doblar. Notaremos aquí que tiene una parte que se une y una parte que se separa. Pues doblaremos un segundo salami Genoa y lo colocaremos de forma contraria a la anterior. Así iremos creando una línea hasta que queramos. Para esto es necesario que pienses más o menos previamente dónde lo pondrás para que así sepas qué tan ancha debe ser tu línea. Cuando creas que ya puedes rellenar tu espacio con la cantidad de salamis que tienes unidos, pues lo colocas y haces otro de estos para tener 2 o 3 alrededor de tu bandeja. Esto depende del tamaño que estés utilizando de bandeja. Por la mía ser tan grande, utilizaré 2 de estos y uno de la siguiente forma en que les mostraré. La siguiente es tomar una lonja y esta la vamos a doblar también a la mitad, pero luego vamos a enrollar desde una esquina hasta la otra. Esta forma la podemos fijar con un palillo, pero como yo no quiero utilizar palillos, utilizaré 2 o 3 que pueda colocar en un sitio donde al tenerlas ahí ajusten y no se abran. Para esto la dejas sostenida con estas manos mientras las vas uniendo y vas enrollando con el dedo del centro. En mi caso utilizaré 3 y las colocaré por aquí. Haré otras 3 para colocarlas en esta área, pues siento que está un poco vacía. Desde el ángulo de arriba no se ve, pero desde los lados sí se ve un poco. Y
la idea principal de una bandeja de quesos es que no se vea la bandeja, que solo se vean los elementos, así que traten de rellenar con lo más que puedan. Cuando termine mi trío de florecitas de Genoa, las colocaré donde tenía pensado. Recuerden no soltar, pues se pueden deshacer y listo. Para rellenar otros espacios, realizaré una flor de jamón serrano. Para esta también necesitaré doblar el jamón serrano a la mitad y es simplemente enrollar sosteniendo la parte de abajo hasta llegar al final. No queda tan prolijo como las flores de chorizo o las de salami Genoa, pero para rellenar el espacio queda bastante bien. Recuerden siempre pensar en las alturas y movimientos de su bandeja. Pasaremos al siguiente embutido, que es el pastrami de pavo. La primera forma de estilizarlo que les mostraré es primero cerciorarte de que la orilla que tiene la pimienta esté arriba y hacer como si estuvieras haciendo un abaniquito de papel. Esto lo repetirás tantas veces puedas para poder rellenar el espacio que tengas pensado rellenar con él. Recuerden que al soltar esto se abre bastante, así que traten de poner muchos y tener cuidado a la hora de colocarlos en su bandeja, pues al abrirse se puede deshacer lo que acabas de hacer. Si quieres tener un poquito más cuidado con esto, puedes fijarlo con un palito y no se va a notar. Yo lo estaré colocando en esta área, pues aquí siento que falta este toque de color del pastrami. Recuerden no soltar hasta que vean que no está bien fijo. La segunda forma de estilizar el pastrami es simplemente hacer rollitos y a la hora de colocarlos trata de no ponerlos tan acostados para que se vea la parte de arriba, que es la que es más decorativa. Yo la pondré por este lado y que no sea tan acostado, sino un poquito más diagonal. Haré esto hasta rellenar una gran parte de ese espacio. Cuando rellene gran parte de este espacio y esté contenta con el resultado, me fijaré en que hay otros espacios vacíos, así que los rellenaré con algunas cosas que me servirán de acompañante, como por ejemplo los pita chips, que los colocaré en lugares estratégicos que me hagan contraste con los colores que estén colocados y también me rellenen los espacios. Aparte de los pita chips, que van muy bien con los fiambres y los quesos, puedes colocar mini croissants y los colocas en espacios que estén un poquito más grandes, pues estos ocupan bastante lugar en la bandeja. Al igual que los quesos y los fiambres, debes tener 2 o 3 variedades de chips, así que también colocaré unos casabitos para tener un toque diferente. Siempre rellenando mis espacios vacíos para que no se vea la tabla. Cuando coloque todo esto, notarán que aún me faltan rellenar los bowls y pequeños espacios donde no cabe nada, pero sí hacen que se note la tabla. Y estos son los detalles que realmente hacen la diferencia. Primero voy a colocar las aceitunas en este bowl. Yo utilizo esta marca y tengan en cuenta que para sacar las aceitunas de su agua debe estar la entrega bastante cerca. Luego colocaré una mermelada de guayaba porque va bien con los diferentes tipos de queso, sobre todo con el camembert y el manchego. Ya tenemos un toque dulce al haber agregado esta mermelada, pero quiero agregar otro toque dulce agregando estos Kinder Bueno. Primero utilizaré el de chocolate blanco y lo colocaré rellenando mis espacios vacíos. Y aparte del Kinder de chocolate blanco, estaré utilizando un Kinder de chocolate negro para que sea algo diferente, pero a la misma vez sea un toque dulce e igual de sabroso. Si no han probado este chocolate, les invito a que lo hagan porque no van a dejar de comerlo. Este que muestro aquí es el de chocolate negro y es un poquito menos dulce que el de chocolate blanco. El de chocolate blanco realmente es bastante dulce. Yo la verdad no me decido en cuál me gusta más, así que les invito a que lo prueben y me digan qué tal.
Como ven, al haber colocado estos chocolates ya prácticamente no me quedan espacios vacíos. Recuerden que los espacios vacíos también lo pueden llenar con detalles como flores comestibles o artificiales, o en mi caso lo hice con un palito de madera para servir la mermelada. Podemos colocar otras fresas teniendo en cuenta que no le deben de quitar la parte verde porque esto ayuda a que se vean más frescas. Y hablando de verde, vamos a utilizar el romero para dar un poquito de aroma y terminar de rellenar los espacios vacíos. Mis ramas favoritas para rellenar los espacios vacíos es justamente el romero. También pueden utilizar menta, albahaca, hierbabuena, y pueden utilizar el tomillo para echarlo por arriba de algunas partes donde quieran dar un toque verde pero que sea un poco más sofisticado y sutil. Esto lo hacen cortando las ramitas y rociándolo como si estuvieran echando una pizca de sal. Yo los utilicé mayormente en los quesos que son un poquito más blancos y en los chips porque por sí solos no se ven tan bien que digamos. Y ahora sí, les presento el resultado de nuestra bandeja. Este es el resultado final de nuestra bandeja con los pequeños tips que les fui dando a medida del taller. Como datos generales quiero decirles que primero es necesario colocar los pequeños bowls donde vas a poner las diferentes mermeladas o aceitunas, cositas pequeñas. Luego hacer todos los cortes de quesos y colocarlos. Y luego colocar los fiambres o las frutas dependiendo de cómo necesites que se sostengan el uno al otro. Luego agregar los chips, toques dulces y toques verdes para rellenar tu bandeja. Recuerda siempre lavarte bien las manos, tanto por higiene como para no traspasar los sabores de un tipo de fiambre a otro. Recuerda limpiar la superficie donde vas a cortar y los cuchillos que vas a utilizar cada vez que vayas a hacer cortes diferentes. Y el mejor tip que te puedo dar es que hagas las cosas con amor y como si fueran para ti, para que lo hagas con la higiene que necesita y con la dedicación que también necesita. Recuerda que puedes aplicar estos tips a cualquier tipo, forma o tamaño de bandeja. Y que necesito que luego de que hagas este taller compres materiales para realizar una bandeja, no importa el tamaño, puede ser pequeña para una persona, y que me mandes una foto para decirte si lo hiciste súper bien, qué cosas puedes mejorar. Y estoy disponible para cualquier pregunta luego de que veas este video. Recuerda que si publicas el resultado de la bandeja que tú hiciste etiquetando a Happy Tray, puedes obtener un 10% en tu próxima compra hacia nosotros o en el próximo taller que brindemos, ya sea online o presencial. Gracias por confiar, gracias por estar conmigo estos momentos. Espero que les haya servido. Chao.